A fines de los años 60, el Perú era un país dividido. Unos pocos tenían la tierra, muchos la trabajaban. El campo era desigual, injusto, y estaba a punto de cambiar para siempre. Todo comenzó con una frase que hizo historia. Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Les explicaré el contexto histórico del Perú en 1930 a 1990. Entre 1930 y 1990, el Perú vivió una etapa marcada por profundos cambios políticos, sociales y económicos. Esta etapa estuvo caracterizada por golpes de Estado, gobiernos militares, crisis económicas y el surgimiento de movimientos sociales y armados. En 1930, el presidente Augusto Beleguía fue derrocado por un golpe militar encabezado por Luis Miguel Sánchez Cerro, lo que marcó el inicio de una larga etapa de inestabilidad política. Durante las décadas siguientes, el poder fue alternándose entre gobiernos civiles y dictaduras militares. Entre los años 40 y 50 hubo un intento de modernización del país con crecimiento en la industria y la migración del campo a la ciudad. Sin embargo, también aumentaron las desigualdades sociales. En 1968, el general Juan Velasco Alvarado tomó el poder mediante otro golpe militar. Su gobierno implementó una reforma agraria nacionalizó empresas extranjeras y buscó dar más poder a los sectores populares. Aunque sus políticas buscaban justicia social, también generaron resistencia, desorganización económica y conflicto con la élite. En 1975 fue reemplazado por el general Francisco Morales Bermúdez, quien condujo al país hacia una nueva transición democrática. Durante la década de 1980, con el retorno de la democracia bajo el presidente Fernando Belaúnde Terry, el país enfrentó dos graves problemas: una fuerte crisis económica marcada por la inflación y el desempleo, y el inicio de conflictos armados internos, con el surgimiento del grupo terrorista Sendero Luminoso y posteriormente el MRTA. Esta violencia se agudizó durante el gobierno de Alan García, que fue de 1985 a 1990, junto con la hiperinflación que empobreció a millones de peruanos. Para 1990, el país se encontraba en una situación crítica, debilitado institucionalmente, con una economía colapsada y una sociedad marcada por el miedo y la desigualdad. Este periodo, aunque lleno de dificultades, también sembró las bases para los debates actuales sobre la democracia, justicia social y derechos humanos en el Perú. El gobierno del general Juan Velasco Alvarado fue una dictadura militar de carácter nacionalista y reformista, que se inició en 1968 tras el golpe de Estado contra el presidente Fernando Belaúnde Terry. Tuvo como objetivo transformar la estructura económica y social del país, mediante una serie de profundas reformas. Entre sus acciones más destacadas estuvo la reforma agraria de 1969, que expropió grandes haciendas y redistribuyó tierras a campesinos, con el fin de eliminar el latifundismo y modernizar el agro. También impulsó una reforma educativa orientada a la inclusión de las poblaciones indígenas. Sin embargo, su gobierno fue autoritario, sin participación democrática, y enfrentó una creciente crisis económica y descontento social. Finalmente, en 1975, fue derrotado por el general Francisco Morales Bermúdez. La reforma agraria no fue solo un anuncio, fue una acción concreta, masiva y profunda. Cambió completamente la propiedad en el Perú. Todo comenzó con el Decreto Ley número 17.716, firmado el 24 de junio de 1969. Con él el gobierno de Juan Velasco Alvarado expropió más de 15.000 haciendas en todo el país. Las tierras ya no podían estar a manos de unas pocas familias. El Estado las recuperó y las distribuyó.
fue una de las reformas agrarias más grandes de América Latina. El siguiente paso fue reorganizar el campo. El gobierno no solo repartió la tierra individualmente, sino que formó nuevas estructuras productivas, las cooperativas agrarias de producción. Los campesinos no eran simples dueños de un terreno, ahora eran parte de un grupo que tomaban decisiones colectivas, como dónde sembrar, cómo producir y cómo vender. En la costa se crearon las CAPs, cooperativas agrarias de producción, y en la sierra y selva también las SAIs, sociedades agrícolas de internet social, que incluían incluso comunidades campesinas. El Estado tomó el control de casi todo: créditos, maquinaria, asesoría técnica, comercialización. Se crearon empresas estatales como Escasa para organizar la compra y venta de productos. En teoría, era un nuevo modelo productivo, sin patrones, sin hacendados, con el campesino como protagonista. Pero más allá de lo económico, la reforma fue un acto de justicia. Por primera vez se entregaba tierra a quienes la trabajaban, sin importar si sabían leer, si tenían dinero o si eran de una comunidad indígena. No fue solo repartir tierras, fue cambiar la relación de poder en el Perú rural. El patrón dejaba de ser dueño del campo, y el campesino, por fin, tenía voz. Consecuencias de la reforma agraria. Cuando el general Velasco anunció la reforma agraria en 1969, prometió cambiar el campo peruano para siempre, y lo logró, pero no todo salió como se esperaba. La reforma tuvo tantos logros importantes como serios problemas. Una de las principales consecuencias positivas fue el fin del latifundio, grandes haciendas controladas por pocas familias que concentraban enormes extensiones de tierra, mientras los campesinos apenas sobrevivían. Con la reforma se expropiaron más de 15.000 haciendas en todo el país. Se entregaron más de 9 millones de hectáreas a cientos de miles de familias campesinas. Por primera vez, muchas personas del campo dejaron de ser peones y pasaron a ser propietarios o parte de cooperativas. Esto elevó su autoestima, les dio derechos y les permitió participar más en la vida política del país. También se reconoció oficialmente a las comunidades campesinas y nativas, dándoles personería jurídica y asegurando su acceso a territorios ancestrales. Consecuencias negativas. Pero junto a estos avances también aparecieron muchos problemas. Uno de los principales fue la falta de planificación. Las tierras se entregaron, pero no se capacitó a los campesinos para manejarlas. Muchos no sabían cómo administrar una cooperativa, llevar cuentas o tomar decisiones productivas. Tampoco hubo suficiente apoyo técnico ni inversión en maquinaria moderna. Muchas zonas productivas se estancaron. La producción agrícola disminuyó. Algunos productos escasearon y eso afectó la economía nacional. El campo no logró modernizarse como se esperaba. Además, muchas cooperativas fracasaron con los años. Las tierras se abandonaron o se vendieron de nuevo a grandes empresarios. En varios casos, los campesinos terminaron más empobrecidos que antes, porque no sabían cómo sostener una producción sin el apoyo del Estado. En resumen, la reforma agraria dio más justicia social, pero no logró transformar el agro peruano como se había prometido. Fue una revolución con buenas intenciones, pero fallas graves en su ejecución. Hoy, más de 50 años después, la reforma agraria sigue dividiendo opiniones. Para muchos fue un acto de justicia histórica. Terminó con siglos de abuso, dio voz y tierra al campesino y cambió la estructura social del campo peruano. Pero para otros fue una oportunidad desperdiciada, mal implementada, sin apoyo técnico y con resultados que frenaron la producción agrícola del país. Lo cierto es que, después de la reforma agraria, el Perú rural
nunca volvió a ser el mismo. ¿Fue una revolución justa o un error mal ejecutado?